que conozcamos cuáles son las enfermedades que pueden haber y sobre todo que podamos prevenir y cuidar de nuestra salud. Doctora, ¿qué es la famosa tiroides? A veces escuchamos y ya le tenemos un poco de miedo y decimos, ¿qué pasa con la tiroides? Sí, yo tengo muchos pacientes que a veces al enterarse de alguna enfermedad tiroidea tienen mucha angustia, mucho miedo, porque es algo que es nuevo para ellos y que desconocen, ¿no? Entonces, para entrar un poco en el tema, la tiroides es una glándula, ¿no? Que yo les digo a los pacientes, se encuentra justo en la base del cuello, ¿no? Y es bastante importante porque la tiroides regula las funciones de absolutamente todo el cuerpo. Entonces nos puede dar cualquier tipo de síntoma, desde caída del cabello, cansancio, fatiga, problemas cardiovasculares, problemas digestivos como estreñimiento, síntomas osteomusculares como dolor óseo, dolores musculares, cualquier síntoma puede ser de la tiroides. Wow. Entonces, por eso todo el mundo a veces alguna molestia dice, no, es la tiroides. Entonces, acuden a nuestra consulta con esa duda y con esa inquietud. Mire qué importante, ¿no? Saber que controla tantas funciones dentro de nuestro cuerpo que cualquier síntoma se lo puede relacionar, pero pues precisamente para eso están los especialistas, para hacer el diagnóstico correcto. ¿Qué es lo que le pasa a nuestra tiroides que digamos está funcionando de la forma correcta? ¿Cómo se afecta para empezar a darnos estos síntomas? ¿Cuáles son esas principales afectaciones que usted ve, mi doc, dentro de su consulta? Claro, yo le explico a los pacientes que generalmente la tiroides se puede afectar de dos formas. Uno, que funcione mal, el otro, que tenga una alteración en su estructura. Entonces, cuando funciona mal, la tiroides puede puede irse por dos vías o dos caminos. Uno, que deje de funcionar, que en este caso es el hipotiroidismo, y otro que funcione en exceso, que es el hipertiroidismo, ¿no? Entonces, ya sea de la una u otra forma, la principal causa por la que se afecta la función de la tiroides son las causas autoinmunes, ¿no? Actualmente es como la principal causa que se afecta la función de la tiroides, y entonces estos problemas autoinmunes a veces son un poquito complicados de controlar porque ya no depende de la voluntad del paciente, ¿no? Sino a veces de ciertos factores externos. Por ejemplo, yo siempre les digo a los pacientes, el tabaco es el principal enemigo de la tiroides, situaciones de estrés, situaciones de infecciones virales, infecciones bacterianas, pueden activar este sistema autoinmune pues y atacar a la tiroides y alterar su función. Y la otro lado pues estamos las alteraciones estructurales, ¿no? Tenemos los nódulos, el cáncer de tiroides, el bocio, que son alteraciones estructurales que nosotros encontramos con las ecografías, ¿no? Y al realizar también el examen físico. Entonces a veces hay cierta confusión en que el paciente viene con su examen de sangre y dice, a mí me dijeron que está bien la tiroides. Claro. Digo, sí, pero solo como está funcionando nos falta la otra parte de examinarle y ver si la estructura de su tiroides está bien. Porque en un paciente puede haber o alteración en la estructura o alteración en la función, o puede coexistir las dos patologías. Claro, entonces son varias formas, digamos, de afectar a la tiroides y que deben ser diagnosticadas. ¿Cuáles son, doctora, las formas de diagnosticar? Usted nos decía, el examen de sangre puede dar un resultado, por otro lado está la ecografía, el examen físico. ¿Cuál es el protocolo, digamos, recomendado para ver absolutamente todo y así descartar cualquier posible enfermedad? Claro, generalmente a veces hay pacientes que ya toda la familia tiene alguna afectación tiroidea, ¿no? Entonces nosotros les recomendamos hacer un examen de sangre para ver función tiroidea, para buscar anticuerpos, porque yo sé que es importante, decir al paciente, usted tiene un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, pero ¿por qué? O sea, siempre hay que buscar la causa y siempre hay una causa que justifique todo, ¿no? Entonces siempre es importante al paciente decirle que tiene tal enfermedad, pero también justificar el por qué, porque el paciente se siente más informado, se siente más confiado, inclusive de esta forma el paciente también sigue mejor las órdenes de tratamiento, se apega más al tratamiento, toma su medicina conscientemente. Entonces eso también es parte de educar al paciente, ¿no? Y la otra forma de hacer un manejo integral o un diagnóstico integral sería la parte de ecografía. Entonces siempre se tiene que complementar el examen de sangre y en los casos que amerite pues la ecografía, porque a veces con un examen físico nosotros vemos que está normal la tiroides, pues ya no amerita la ecografía, pero al realizar nosotros un examen físico y vemos alguna alteración en la estructura o algo que nos llame la atención, pues se solicita la ecografía y de esta forma se valora de manera integral la tiroides. Muy bien, entonces examen de sangre, examen físico y la ecografía sería
digamos, el protocolo Exacto. completo, doctora. Ujú. Qué bueno saberlo, ¿no? Para que ustedes también puedan pedirlo a su especialista, puedan saber que hay una forma súper integral de hacer este diagnóstico. Una vez que el paciente se hace todos los exámenes y efectivamente hay estas alteraciones en la tiroides, ¿qué pasa con los pacientes, doctora? ¿Qué es lo que sigue? Porque yo decía al inicio, sí nos da un poco de miedo, ¿no? Claro. Escuchar estos diagnósticos y saber que son bastante comunes, porque Claro. se lo escucha de forma Exacto. continua. Claro, ahora por este cambio del estilo de vida del paciente, la exposición a tóxicos, yo inclusive les decía a los pacientes, o sea, ya los alimentos que nosotros consumimos, por más que sean legumbres vegetales, ya no son tan naturales como antes. Entonces todo esto determina que exista mayor número de enfermedades crónicas y también mayor enfermedad de la tiroides, ¿no? Entonces siempre concientizar al paciente que una enfermedad crónica, ya sea tiroides o cualquier otro tipo de enfermedad, es como una oportunidad de hacer mejor las cosas, ¿no? De llevar un estilo de vida más saludable, de hacer actividad física, de llevar una alimentación que sea bastante consciente, organizada y sobre todo saber que, por ejemplo, ciertas patologías de tiroides sí necesitan un tratamiento crónico, y el hecho de que usted esté bien con los resultados y el seguimiento no significa que se tenga que abandonar este tratamiento, ¿no? Y este es otro punto, porque hay ciertas enfermedades de tiroides que, por ejemplo, hablemos del hipotiroidismo subclínico, en ciertos pacientes tienen que ser tratados y en otros no. Entonces, siempre saber que para iniciar un tratamiento de tiroides uno tiene que estar 100% seguro del diagnóstico y de que el paciente necesita efectivamente este tratamiento, porque cualquier tratamiento que se inicie y el paciente no lo necesita puede traer efectos secundarios. He tenido pacientes con nódulo de tiroides que les han dado tratamiento con levotiroxina y han llegado con taquicardia, con problemas de insomnio, con nerviosismo, y son pacientes que no necesitaban. Entonces, por eso es muy importante el rol del especialista para justamente determinar qué pacientes sí necesitan, quién no, y el paciente que necesite, pues asesorarle para que no deje su tratamiento, ya que eso le permite pues llevar una función tiroidea normal y que no se presente ninguna complicación. Qué interesante y qué fundamental lo que nos dice la doctora, tener el diagnóstico correcto. Exacto. Para en base a eso tener el tratamiento que efectivamente le haga bien. Exacto. Al paciente. Ajá. Ahora, doctora, otra cosa que siempre escuchamos, ¿no? Dentro de esos mitos, de esas verdades, cuando hablamos de enfermedades, y es que nos dicen, a ver, esto es para toda la vida, esto no se cura, usted va a tener que tomar su medicina de aquí en adelante. ¿Qué tan cierto es, doctora? Claro, o sea, como por ejemplo el hipotiroidismo es una enfermedad crónica, por la cronicidad sí es necesario que el paciente continúe tomando toda su vida el tratamiento, pero aquí va otra pauta, otra excusa que a veces los pacientes toman para no seguir el tratamiento, que es que las pastillas hacen daño. Entonces, yo me tomo el tiempo de explicarles que no es así, que justamente, por ejemplo, el tratamiento con levotiroxina es lo que permite al paciente sustituir la función de una glándula tiroidea que ya está enferma, ¿no? Entonces, un órgano endocrino que está enfermo necesita de un apoyo externo, que en este caso es la levotiroxina, para funcionar bien, y no le va a dañar el corazón, no le va a dañar el riñón, no le va a dañar el hígado, porque son medicamentos justamente que están fabricados para eso, ¿no? El objetivo es sustituir la función de la tiroides que está mal. Ahora, en el caso de ciertos hipertiroidismos, como es la enfermedad de Graves, el tratamiento sí tiene más opciones y no solo el único manejo es con fármacos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la opción de la iodoterapia, de la cirugía. Entonces, por eso es muy importante la valoración personalizada de un paciente y encontrar el tratamiento efectivo para ese paciente. Porque muchas veces pasa también que el paciente dice, no, pero a mi primo no. Porque es el paciente tiene su edad, tiene su condición, tiene sus enfermedades, entonces le hace único, y por eso es que para ese paciente nosotros tenemos que ver el tratamiento más adecuado. Mire que ahí sí, por más que sean hermanos, Exacto. primos, familiares, pues es individual el tratamiento de acuerdo a lo que cada persona necesita. Doctora, habíamos mencionado algo también que usted decía, muchos miembros de la familia tienen las mismas afecciones de tiroides. ¿Esto es hereditario? Una persona que a lo mejor su mamá, su abuelita sufrieron de enfermedades tiroideas, sí o sí las va a tener. ¿Cómo lo ve usted desde su experiencia? Claro, hay familias enteras que tienen problemas de tiroides, ¿no? Y sobre todo el
el caso del cáncer de tiroides, ¿no? Familias que la mamá, la tía se ha operado, pues, y le toca también al otro miembro de familia, ¿no? Entonces, esto de los antecedentes familiares es un factor de riesgo que aumenta la posibilidad de que usted tenga la enfermedad, ¿no? Todo depende de la carga genética, de los cuidados que usted pueda tener en cuanto a actividad física. La actividad física es una maravilla en cuanto a las enfermedades autoinmunes porque le regula como que la actividad autoinmune y le baja esta intensidad de la actividad autoinmune. Entonces, la actividad física es una maravilla. Entonces, a veces pacientes dicen, doctora, ¿cómo yo puedo hacer para no tener mi sistema autoinmune tan activo? Haga actividad física. Entonces, el hacer actividad física, los cuidados en alimentación, mantener un peso adecuado, controlar otros factores de riesgo, evitan que el paciente pueda tener una enfermedad tiroidea o que la tenga, pero no con tanta intensidad. Entonces, no sé si usted recuerda el caso de la flaca Guerrero, ¿no? Que tuvo este tumor en su ovario que, o sea, le cogió de la manera más suave posible, porque ella era una persona que hacía actividad física, que se alimenta de manera adecuada. ¿Por qué? A ver, me alimento bien, no tengo malos hábitos, hago ejercicio y como, a ver, tengo esta enfermedad a pesar de todo lo que hago. Pero imagínense, o sea, y ella soportó todo el tratamiento que tuvo que pasar y le fue bien, ya se está recuperando, cosa que no hubiera pasado si hubiera sido otro tipo de persona que tal vez tenía alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, obesidad. Entonces es muy importante hacer las cosas básicas bien para que esta carga genética, esta carga familiar, en caso de que nos dé esta enfermedad, sea una enfermedad leve o en el mejor de los casos, pues evitarla. ¿Existen, doctora, quizá alimentos o cosas que, digamos, están, entre comillas, prohibidas para las personas que tienen esta tendencia quizá familiar a desarrollar enfermedades de la tiroides o que ya las están pasando? ¿Qué les recomienda usted dentro, por ejemplo, de su alimentación? Claro, antes había la concepción, y yo tengo todavía muchos pacientes que siguen con esas recomendaciones, de que la soya, yo digo los productos, los arbolitos, la coliflor y todo esto, causa alteración de la tiroides, pero ahora se ha visto que es necesario comer 1 kilo de estos productos y todos los días para que en algo se afecte la tiroides. Entonces, que es demasiada cantidad. Entonces, a veces evitan todo este tipo de alimentos y, por ejemplo, toman cola. Entonces no es muy coherente eso de ahí. Entonces yo sí les recomiendo que sigan nomás el consumo moderado, no tan seguido, pero lo que sí se ha visto son los ultraprocesados, ¿no? Nosotros inclusive ahí hemos encontrado disruptores endocrinos que se conocen así, que pueden causar alteraciones en la función de la tiroides. Y como le digo, esto es muy individual, de que a usted le causó la alteración de la tiroides, yo que sé, un pesticida que utilizaba, y a la otra persona el colorante de tal alimento. Entonces, por eso es mejor evitar el contacto de todos químicos, radiaciones. Si se trabaja en contacto con sustancias, pues la debida protección, porque no sabemos qué va a hacer que la tiroides se vaya a alterar la función. Y la alimentación, evitando ultraprocesados, harinas refinadas, que estos tienen muchos disruptores endocrinos que pueden pues alterar la función, inclusive cambiar las estructuras de las células tiroideas y producir un nódulo o un cáncer de tiroides. Doctora, ¿quiénes son más propensos a padecer enfermedades de la tiroide? ¿Hombres, mujeres? ¿Pueden tenerla quizá los niños, los adolescentes? Claro. Las mujeres tienen más probabilidad de tener una enfermedad tiroidea, pero por ejemplo en el caso de los hombres, los nódulos tiroideos son un poquito más peligrosos porque tienen más tendencia a ser malignos, y el cáncer de tiroides en el hombre es un poco más agresivo. Nosotros hemos tenido casos de pacientes de 20 años, de 19 años que han tenido nódulo de tiroides y cáncer de tiroides. Wow. Entonces los extremos de la vida siempre son un poco más agresivos, este tipo de enfermedades, sobre todo el cáncer de tiroides. Entonces cualquier molestia, cualquier bultito, cualquier que nos llame la atención en el cuellito, siempre hay que buscar ayuda y no dejar de pasar tanto tiempo. Claro que el cáncer de tiroides es, como yo le digo a los pacientes, una de las enfermedades o de los cánceres más benignos que pueden existir, por el hecho de que se realiza el tratamiento quirúrgico y si no hay mayor complicación el paciente queda curado, ¿no? A no ser que el paciente necesite iodoterapia. Pero si se hace un tratamiento y un diagnóstico oportuno, pues hay esa posibilidad de ofrecerle esa seguridad al paciente.
Importante tener este conocimiento y sobre todo no dejar pasar síntomas, no dejar también de hacer esa consulta, porque a veces las mujeres vamos año a año al ginecólogo, vamos al odontólogo, al oftalmólogo, a todo, y de pronto decimos, estamos solo esperando a tener alguna complicación o síntoma grave para acudir al endocrinólogo. Y ahora, ¿Es recomendable visitarlos así como temporalmente? Claro, o sea, lo que nosotros también hacemos es un poco la prevención metabólica, ¿no? Ahora las enfermedades crónicas como la obesidad, la prediabetes, diabetes, resistencia a la insulina, estos estadios de la mujer de la menopausia, entonces se pueden manejar de mucho mejor y evitar cualquier complicación en un futuro. Yo siempre le digo a los pacientes, si usted se diagnostica en este momento de una resistencia a la insulina, de una prediabetes y manejamos adecuadamente, usted se va a evitar en 10 a 20 años cargar en consigo unos 3, 4, 5 medicamentos, que esté infartado, que esté con diabetes, que se inyecte insulina, haciendo las cosas ahora. Entonces, con examen metabólico completo, descartando enfermedad tiroidea, que es lo más común que existe, se puede evitar una complicación o complicaciones cardiovasculares y metabólicas que usted no se imagina. O sea, nosotros manejando bien el paciente en este momento, usted en 20, 30 años puede ser un paciente sano, independiente, con actividad, autónomo, que ser un paciente que se ha infartado 3 veces, con diabetes, que se inyecta insulina, que no hay quien le cuide, que cada semana tenga que irse a diálisis por las complicaciones. Wow. Entonces es el mismo paciente, pero son dos caminos diferentes, uno haciéndose una atención adecuada, especializada, y el otro pues esperando, como usted mismo dice, que aparezcan las complicaciones. Wow, uno no se pone a pensar en esto, no mira a futuro hasta que se pone sobre la mesa este tipo de situaciones y las cosas que pueden llegar a pasar si no somos preventivos con nuestra salud. Así que para eso estamos acá, para darles una pequeña aladita de oreja a ustedes y recordarles que tienen que cuidar de su salud y siempre prevenir. Doctora, tengo algunas personas conectadas a través de la transmisión en vivo de Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros. Y tengo también consultas vía WhatsApp. Dice, hazme un favor, puedes preguntarle a la doctora cuáles serían los síntomas más detectables en el caso de enfermedad tiroidea. Dice, mi abuelita la padeció. Nadie más de mi familia, gracias a Dios, ha presentado, pero sí es bueno prevenirnos por acá. Los síntomas son muy generales, ¿no? A veces el cansancio, astenia, fatiga, caída de cabello, sequedad de piel. Algo que yo siempre pregunto a los pacientes es el estreñimiento. A veces los pacientes, no, es que yo, doctora, tengo estreñimiento todo un tiempo, y yo sé que no es normal. Entonces digo, no es normal que tenga estreñimiento. Son pacientes que son interconsultados justamente por esto, le han hecho pruebas de función tiroidea y tienen alterada la tiroides, ¿no? A veces también cuando hablamos ya de hipertiroidismo, las palpitaciones, nerviosismo, esta intranquilidad, esta hiperquinesia de estar moviéndose en todo momento, a cada rato. Y el otro es sentirse alguna molestia en la base del cuello, como algún bulto, alguna dificultad para deglutir. Entonces son síntomas que a nosotros nos acercan o nos orientan para que tengan enfermedad de la tiroides. Y hay estos estadios subclínicos, ¿no? O preclínicos, para que nos entiendan un poco más los oyentes, en el que el paciente no tiene ninguna afectación y que se hizo exámenes de laboratorio y encontramos una enfermedad tiroidea preclínica, y que en ciertos casos necesita tratamiento para evitar en un futuro la progresión. Entonces, lo que se llama a los pacientes es, si tiene algún síntoma de los antes mencionados o algo que usted sienta que no está bien, pues dar el primer paso de acudir donde el especialista para hacer los complementarios y buscar alguna causa, porque siempre hay alguna causa. Por supuesto, así que ya saben, ahí está la recomendación de la doctora. También nos preguntan acá si es que se puede acudir directamente al endocrinólogo, dice, por ejemplo, tener hereditario esta enfermedad, o la posibilidad, nos pone acá, o se tiene primero que pasar por medicina general, dice, consulta para ver si se va uno directamente y se pide los exámenes y la ecografía. Mire que la gente acá puso atención a la entrevista. Están bien informados y con la lección ahí. Claro, o sea, lo mejor sería la consulta directa con el endocrinólogo, ¿no? Porque, como le decía, hay ciertas patologías que, aunque esté alterada la función de la tiroides, no necesitan tratamiento, porque la tiroides tiene esta facultad de,
cuando está sana, regularse por sí sola. Va a haber ciertas ocasiones, por ejemplo, como le dije, el estrés, infecciones virales, que la tiroides se altera la función, pero como es una tiroides sana, se regula sola. En cambio, otras situaciones que nosotros identificamos con los exámenes complementarios, que el paciente va a necesitar tratamiento y un tratamiento definitivo. Uno, cuando pone tratamiento para la tiroides, es porque necesita y el paciente va a tener ese tratamiento toda su vida. Yo tenía un profe en la universidad que era el doctor Adalberto Infante, que era el padre de la tiroides allá en mi especialidad, y él decía, si usted le da tratamiento a un paciente, le está poniendo un cartelito toda su vida. Toda su vida. Entonces, por eso uno tiene que tener bastante cuidado cuando se diagnostica a un paciente y cuando se le inicia tratamiento, porque no está bien, no es correcto decirle tome, no tome, suspenda, no suspenda, porque eso no está bien. Uno necesita un diagnóstico y un tratamiento adecuado para que el paciente también tenga una buena salud, ¿no? Porque los pacientes confían en nosotros y nosotros tenemos que ser recíprocos con un diagnóstico y tratamiento adecuado para cada uno. Uno confía tanto que a veces pasa que dicen, no, es que solo me fui a donde la doctora y no, ya me siento bien, ya me curé, ya estoy mejor. Tengo pacientes que llegan y están hablando, entonces ya acabamos de conversar y me digo, bueno, ahora sí cuénteme, ¿para qué vino? Doctora, no me acuerdo. Dice, pero creo que me dolía la cabeza. Decir, mejor mándeme a hacer los examencitos. Entonces, sí, lo más importante, creo yo, dentro del tratamiento es escuchar al paciente, porque a veces es eso lo que más les angustia, y dentro de ese escuchar al paciente, a veces nosotros encontramos la causa de la enfermedad, ¿no? Porque a veces no es la tiroides, sino es el problema con tal estrés por esta cosa. Entonces, actúa el psicólogo también. Exacto, todo. Mire que acá precisamente debe ser uno de sus pacientes que nos ha mandado un mensajito al WhatsApp de la radio, nos pone saludos Radiovisión, un saludo grande a la doctora Daisy Durán, excelente profesional, a mí me salvó la vida, nos pone, atentamente Tomás, dice. Al Tomasito, sí, es un pacientito de allá de Alausí, que lamentablemente no fue diagnosticado bien, tenía varias biopsias negativas, y bueno, nosotros con nuestro ojo clínico tomamos las precauciones, y pues sí había sido un cáncer de tiroides que había sido avanzado, entonces ahorita ya el Tomasito se está recuperando. Mire que por eso nos dice que le salvaron la vida. Le mandamos un saludo a la gente que nos ve fuera de Cuenca, fuera de Azogues también, a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales. Doctora, quisiera que cerremos este espacio, realmente el tiempo nos ha quedado cortísimo porque hay tanto siempre por hablar, pero con un mensaje final para el público, para la gente que está pendiente de esta entrevista y que a lo mejor tiene por ahí también ese pendiente de hacerse sus exámenes de tiroides. Sí, o sea, el mensaje sería que no tengan miedo a las enfermedades, y justamente nosotros como especialistas estamos para ayudarles, para orientarles y no para juzgar, ¿no? De que el hecho de que no vino a hacerse pronto los exámenes, ¿por qué? O sea, no, nosotros estamos para apoyarles, para ayudarles y para guiarles, y saber que cualquier enfermedad crónica que usted tenga o cualquier tipo de enfermedad es una oportunidad para hacer mejor las cosas, para tener un mayor cuidado de nuestra salud, y que hay solución para absolutamente todo. Ahorita la medicina ha avanzado tanto que hay solución para cualquier cosa. Y ya si el estrés del marido, le dejamos al marido también. Entonces tenemos solución para todo. Espero que eso esté bien grabado, ¿no? Para publicarlo en así que no tengan miedo, es mejor hacer las cosas a tiempo, que luego cuando ya está más complicado y tiene complicaciones cardiovasculares y ya se nos dificulta un poco más el tratamiento. A veces solo con una pequeña dosis de una medicina y con poquito de amor y atención solucionamos la cosa. Nos encanta ese cariño y ese carisma que le pone pues a lo que es su especialidad y a sus pacientes. Doctora, la esperamos, la comprometemos acá para que nos acompañe en próximas ocasiones. Así es, muchas gracias. De esta manera llegamos a la parte final de Bienestar. Gracias a ustedes por escucharnos, por vernos cada semana y sobre todo por comprometerse con nosotros a prevenir en el cuidado de su salud. Llegamos como siempre gracias al auspicio del Hospital San Juan de Dios. Hasta la próxima.